Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Llegaron con lenguas de plata y promesas de oro. 3 naves, lisas como la obsidiana y silenciosas como fantasmas, entraron en la órbita de la Tierra una tarde de finales de noviembre. Sin amenazas, sin advertencias, solo su presencia. Los satélites globales las captaron al instante. Todo el mundo contuvo la respiración. El planeta se congeló en expectación. No arrasaron ciudades. No dispararon rayos de la muerte. En su lugar, hablaron. Su mensaje: unidad, cooperación, armonía. Se hacían llamar el colectivo Vulnari, un consejo de 17 civilizaciones alienígenas que afirmaban actuar como la brújula moral de la galaxia, y finalmente se habían fijado en la Tierra. Su emisario, un ser delgado de piel gris llamado Tur, se dirigió a la ONU desde la órbita a través de una transmisión global. No hablaba como un conquistador, sino como un maestro paciente decepcionado con un alumno desordenado. Sois jóvenes, dijo Tur, emocionalmente volátiles, tecnológicamente imprudentes, ambientalmente ignorantes, y sin embargo, interesantes. Hizo una pausa, con la cabeza ladeada como un padre decepcionado. Habéis llamado la atención, humanos. Vuestras guerras, vuestras transmisiones, vuestros berrinches nucleares. La galaxia está preocupada. Así que venimos a ofrecer estructura, guía, paz. Paz, como si la Tierra la hubiera estado suplicando. Como si fueran ellos los que sangraban por nuestros siglos de lucha. Sus términos estaban envueltos en cortesía y una pseudo-amabilidad. Pero los hombres como yo sabíamos lo que era. Colonización suave. Los Vulnari no eran conquistadores. Eran manipuladores. Y pensaron que nos arrodillaríamos porque venían con diplomacia en lugar de armas. No contaban con la directiva CHAIN. No contaban conmigo. Mi nombre es Cole Mercer, comandante retirado de las Fuerzas Especiales de ahora trabajando en las profundidades de la iniciativa Forja Fría. Ese es el proyecto donde las peores pesadillas y las ambiciones más salvajes de la humanidad se soldaron juntas, extraoficialmente, fuera del sistema. Y ahí fue donde lo construimos. Proyecto Coloso, 120 metros de altura. 200 toneladas de venganza de aleación, diseñado en silencio, oculto bajo el hielo de la Antártida. No era bonito. No era elegante. Era feo, brutal, humano. Nos advirtieron que esto podría pasar. Un nerd con corbata negra lo llamó una vez imperialismo xenoblando. Nosotros simplemente lo llamamos un seguro. Lo que pasa con los humanos es que no seguimos la etiqueta intergaláctica. No armonizamos para salir de un conflicto. Nos abrimos paso a golpes. Y si alguien intenta disfrazar unas cadenas con seda y llamarlo paz, lo llamamos por su nombre, sumisión. Y los hombres como yo no nos sometemos. Construimos monstruos. Me llamaron de vuelta apenas 48 horas después de la transmisión. Forja Fría bullía de energía nerviosa. Las luces brillaban. Las alarmas parpadeaban en silencio. Los ingenieros sudaban sobre ajustes de última hora mientras los diplomáticos se apresuraban a ganar tiempo. La flota alienígena mantenía su posición, por ahora. Entré en el puesto de mando y vi al general. No levantó la vista, solo murmuró: Mercer, es la hora. 3 palabras. Cayeron en mi estómago como ladrillos. Me entregó el chip de sincronización neural. Frío, pesado, hecho a medida para mi columna vertebral. Los Vulnari acaban de exigir jurisdicción parcial sobre nuestros sistemas de armas orbitales. Lo llaman una muestra de confianza. El general resopló. ¿Qué enviamos como respuesta? No dije una palabra, solo tomé el chip, asentí una vez y me dirigí a la cápsula.
10 pisos más abajo, me paré frente al Coloso 1. No era una máquina. Era un mensaje, uno forjado en acero, sudor y cada fea lección que la humanidad ha aprendido por las malas. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Cole?, preguntó uno de los técnicos, con la voz temblorosa. Miré hacia la imponente bestia, con hombros como acorazados, manos como bolas de demolición y ojos que brillaban con un ámbar de odio puro programado en su IA. Sonreí con suficiencia. No lo construimos para negociar la paz. Luego me deslicé en el soporte. El chip encajó. Un dolor agudo recorrió mi columna. La sincronización neural inundó mi cerebro. Un instante después, mi latido ya no era solo mío. Era nuestro. El Coloso abrió los ojos y la Tierra envió su respuesta. La conexión siempre golpeaba como un tren de carga. Tu cerebro se expande. El eco de tu corazón resuena a través del acero y las placas de composite. Y de repente, tus pensamientos ya no son susurros en tu cráneo. Son cañonazos detrás de ojos de metal. Sentí al Coloso estirarse antes de moverme. El poder recorría sus extremidades como un trueno. Cada articulación siseaba con los ecualizadores de presión. Afuera, el silo de lanzamiento se abrió con una lenta hidráulica, bañándonos en el frío resplandor azul del cielo antártico. Una tormenta se arremolinaba sobre el polo sur. Apropiado. La Tierra se preparaba para algo antinatural. Coloso 1 en línea. Llegó una voz por las comunicaciones. Bloqueo neural alcanzado. Estado del piloto Mercer. Mi boca no se movió. Las palabras simplemente resonaron a través del sistema, traducidas en una fría confianza mecánica. Listo para enviar el mensaje. Abajo, la base era un caos. Técnicos realizando simulacros, oficiales gritando coordenadas, los radares girando en bucles frenéticos. La flota alienígena todavía flotaba en órbita geosíncrona, lo suficientemente lejos para parecer educada, lo suficientemente cerca para recordarnos quién tenía realmente la ventaja. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. Di mi primer paso. El suelo tembló. A kilómetros de distancia, el hielo se resquebrajó bajo la presión. Las cámaras de todas las cadenas principales hicieron zoom. Los satélites pivotaron. Poblaciones enteras contuvieron la respiración. Y en órbita, la flota Vulnari se ajustó ligeramente, casi como si se inclinaran hacia adelante, observando. Su arrogancia les iba a costar cara. Los primeros en entrar en pánico no fueron los alienígenas. Fueron los propios políticos de la Tierra. Los diplomáticos irrumpieron en las salas de comunicaciones gritando como locos. La Asamblea General de la ONU inició sesiones de emergencia. Algún primer ministro idiota intentó llamarlo una escalada prematura. La presidenta de los Estados Unidos, sin embargo, no dijo nada, porque sabía que había firmado la directiva. CHIN no operaba bajo la democracia. Operaba por necesidad. Red de agresión humana integrada y fría, un último recurso construido en secreto con la aprobación de los más altos niveles de liderazgo. Nunca lo quisimos. Nunca quisimos necesitarlo. Pero la Tierra ya no podía permitirse el lujo del idealismo. En el momento en que los Vulnari dijeron jurisdicción parcial, supimos a dónde iba esto. Primero nuestras armas, luego nuestros gobiernos, luego nuestra historia, nuestra cultura, hasta que toda la humanidad fuera una versión vacía de lo que algún consejo seno consideraba aceptable. No, gracias. Di otro paso, luego otro. Cada uno más rápido, más fluido. El aire frío gritaba a mi paso mientras impulsaba al Coloso a la carrera, saltando desde el borde del glaciar hacia el raíl de lanzamiento que se extendía 40 kilómetros hacia el cañón de elevación orbital. Estaba enterrado bajo falso equipo de minería, una obra de décadas. Mientras me acoplaba a la línea magnética, la Tierra tembló, no de miedo, sino de voluntad. Nos habían subestimado por última vez. Las naves alienígenas comenzaron a responder cuando estaba a mitad del raíl de lanzamiento. Mi HUD se iluminó con interferencias. Piloto Mercer, señal entrante de la nave principal Vulnari, transmitiendo en 10 dialectos. ¿Quieren hablar? Lo ignoré. Mercer, aquí mando. Exigen una explicación. Dicen que esto parece hostil.
Parece hostil, ladré a través del sistema. Díganles que esto es hostil. Silencio en la línea. Luego, el propio general respondió. Recibido. Había una fría satisfacción en su voz. Un instante después, mi trayectoria hacia adelante alcanzó la compuerta del cañón. Dentro, la cámara pulsaba con energía. Nos habían dicho que no funcionaría. Dijeron que la masa era demasiado grande, el riesgo demasiado alto. Pero yo había ayudado personalmente a los ingenieros a diseñarlo. El coloso no era solo armadura y rabia. Estaba destinado a volar. Y ahora lo haría. Anulación final, murmuré. Coloso 1 solicitando lanzamiento orbital. Objetivo, nave de mando Vulnari. Una voz respondió, temblorosa, joven, aterrorizada. Que Dios nos ayude a todos. Me incliné hacia adelante. Tú solo ayúdame a apuntar. El cañón disparó. El cielo entero se rasgó. Una onda sísmica destrozó la corteza de las capas de hielo circundantes. El vapor explotó de los raíles. El fuego ascendió en espiral hacia las nubes. Y yo salí disparado hacia el cielo con un objetivo y una meta. Mostrarles lo que los humanos son en realidad. La negrura del espacio no era silenciosa a través del coloso. Los sensores zumbaban, vibraban, gritaban bajo la fuerza G. Podía ver la curvatura de la Tierra detrás de mí, ver la atmósfera ardiente arremolinarse fuera de mi estructura como el humo del martillo de un dios. Y más adelante, esos elegantes mentirosos flotantes. 17 naves. Cada una con forma de depredador llevando joyas. No eran naves de guerra, no en el sentido tradicional. Pero tenían defensas, drones, campos de energía, disruptores magnéticos. El problema era que estaban construidas para someter, no para sobrevivir a un titán de acero a la carga impulsado por la furia humana. Enfrentando a la nave insignia Vulnari, dije secamente. Avisen a todas las naves civiles que despejen la órbita en el sector capa 6. Hubo una pausa en las comunicaciones. Luego la voz del general, haz que valga la pena. Atravesé su red de defensa exterior como si fuera de papel de aluminio. Los drones pululaban. Atrapé a 2 en pleno vuelo y los estrellé contra un tercero, esparciendo metal y plasma. Los campos de energía pulsaban en sus cascos, tratando de desviar mi trayectoria. No funcionó. El coloso ardía demasiado, iba demasiado rápido. Una de sus fragatas intentó interceptarme. Agarré su costado, giré en pleno impulso y la usé como un ariete para estrellarme contra el casco exterior de la nave insignia. El metal gritó. Lo atravesé. Ahora estaba dentro. Corredores alienígenas se extendían en curvas y luz violeta. La gravedad se distorsionaba. Las alarmas sonaban en alguna frecuencia alienígena que rechinaba en la columna vertebral. Docenas de soldados de a pie Vulnari inundaron el interior. Altos, delgados, elegantes, todo velocidad y comunicaciones neurales. No importaba. Activé los servos internos. Los brazos del coloso se abrieron de golpe. 2 cuchillas sónicas emergieron de sus antebrazos, vibrando a frecuencias lo suficientemente fuertes como para cortar hormigón. No luché contra ellos como soldados. Los eliminé como si fueran alimañas. Gritaban en señales que no me importaba entender. Esto no era diplomacia. Era la humanidad dando una respuesta final y brutal. Vemos su paz y la respondemos con guerra. Llegué a la cámara de mando. Tur estaba allí, todavía tranquilo, todavía vestido como un monje galáctico. Detrás de él flotaban otros 10 embajadores, etéreos, translúcidos, demasiado frágiles para la gravedad que habían impuesto. Me miró a través del visor agrietado del coloso. Sin miedo, solo decepción. Tenías una opción, humano, dijo en la cámara. El coloso lo tradujo automáticamente. Podríais haberos elevado. Podríais haber superado esta barbarie. Di un paso más cerca. El suelo se combó. Respondí a través de los altavoces externos. Y vosotros podríais habernos dejado en paz. Tur ladeó la cabeza. Os dimos una opción. No, gruñí. Nos disteis una correa. Entonces levanté el brazo del coloso,
cargué el núcleo de fusión y di mi declaración. La nave insignia se rompió en 3 direcciones. Salté, en caída libre hacia el vacío. Sin sonido, sin gravedad, solo restos flotantes y la lenta y hermosa danza del caos. De vuelta en la Tierra, la gente estaría gritando, celebrando, llorando, todo a la vez. Pero aquí arriba, silencio. Fría satisfacción. Una nave menos. Quedaban 16. Excepto que no tomaron represalias. Retrocedieron. Toda la formación Vulnari rotó en una lenta y sincronizada retirada. Mis comunicaciones se explotaron. Mercer, se están retirando. Repito, las naves Vulnari están retrocediendo a órbita alta. Sonreí, con los dientes ensangrentados por el esfuerzo. Sí, finalmente captaron el mensaje. Abajo en la Tierra, el mundo estaba dividido. Algunos líderes me condenaron. Otros declararon un día festivo planetario. Los manifestantes marchaban con pancartas que decían Mercer el loco. Otros pintaban mi cara en las paredes junto a lemas como la humanidad responde con fuego. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era que los Vulnari no regresaron. No durante semanas. Entonces, finalmente, llegó un mensaje. Una sola frase, sin amenazas, sin sermones. La especie humana aún no está lista. Pero no debe ser subestimada. Maldita sea que no. Me trajeron de vuelta a la Tierra en una cápsula de recuperación 3 días después. Mi cuerpo estaba destrozado, la columna vertebral fusionada, los órganos sangrando, los nervios fritos por la retroalimentación neural. Pero no me importaba. Miré el cielo desde la ventana de un hospital, azul, vivo, furioso, y sonreí. Porque allá afuera, en las estrellas, el mensaje había sido enviado. No estamos aquí para obedecer. Estamos aquí para sobrevivir. Dicen que los héroes vuelven a casa para recibir desfiles. Yo regresé en una cápsula de trauma reforzada, sedado, atado y medio muerto. Mi columna vertebral estaba estabilizada con placas de fibra de carbono. Un ojo se negaba a enfocar correctamente. Cada músculo por debajo de mi cuello gritaba con una retroalimentación neural retardada. Si las enfermeras no me hubieran drogado como a un chimpancé de laboratorio, podría haber intentado ponerme de pie por pura costumbre. No importaba. Había vuelto. Y la Tierra había cambiado en los 3 días que estuve a la deriva en órbita. El hospital estaba en las profundidades del nuevo ala este de NORAD, 3 pisos por debajo de las bóvedas de mando clasificadas. Fuera de mi habitación de cristal, los guardias montaban guardia con rifles que no estaban cualificados para usar y ojos que no parpadeaban con la frecuencia suficiente. No estaban allí para protegerme. Estaban allí por si alguien les ordenaba acabar conmigo. Mi primer visitante no fue un familiar. No fue la presidenta. Ni siquiera mi oficial al mando. Fue un traje, pulcro, delgado, sonriendo con todos los dientes, sin calidez. Un nombre que no pedí y que no necesitaba. Se sentó junto al cristal, carraspeó y dijo, «Empezaste algo que no estamos seguros de cómo terminar». Le devolví la mirada, con un ojo todavía medio borroso. «De nada». Su sonrisa no se movió. «Estamos rastreando 67 transmisiones alienígenas en este momento. Algunas son escisiones. Algunas ni siquiera forman parte de su colectivo. Solo están observando». «Bien». Levantó una ceja. «Bien» significa que tienen miedo. Se inclinó. «O significa que nos has convertido en un objetivo». Al día siguiente, la presidenta finalmente apareció. Sin cámaras, sin prensa, solo ella, 2 fantasmas del servicio secreto y un suspiro que decía que no había dormido desde el lanzamiento. «Mercer», dijo, sentándose junto a la cama. «Le diste a la Tierra su primer enemigo interestelar». Sonreí. Ellos empezaron. Ella no devolvió la sonrisa. Han retirado su flota principal, pero naves diplomáticas más pequeñas todavía flotan en órbita profunda, observando, recopilando datos. Califican tus acciones como una anomalía salvaje. Que lo hagan. Mataste a 900 delegados. La miré directamente a los ojos.
Maté un mensaje. Guardó silencio por un momento. Luego dijo, ¿sabes lo que pasó en Mumbai anoche? Negué con la cabeza. Tocó una pantalla. Apareció una imagen de satélite granulada. Un cráter. Humo. Fuego azul aún humeando en el núcleo. Algo cayó. No Bulnari. No nuestro. No sabemos qué, pero 3 manzanas de la ciudad se desintegraron. Los testigos dicen que no fue un ataque. Fue una llegada. Mi pecho se oprimió. Otra especie. Eso creemos. Sin comunicación formal, sin canal diplomático, solo presencia. Me examinó. Cada cicatriz, cada cable todavía clavado en mis brazos. No estamos listos para lo que empezaste, Cole, pero ya no podemos volver atrás. Me trasladaron a una bahía de recuperación de forja fría después de eso. Sin luz solar, sin paredes blandas, solo hormigón, acero y aislamiento. Lo prefería así. Todavía tenían al coloso encerrado bajo tierra, atracado como un monstruo dormido, con vapor saliendo de sus respiraderos. Los ingenieros lo rodeaban como si fuera una reliquia sagrada, susurrando sobre su integridad estructural y tiempo de reacción. Ninguno de ellos sabía qué vendría después. Pero yo sí, porque mientras el mundo discutía sobre lo que había hecho, otros estaban observando. Una semana después, los Bulnari enviaron otra transmisión. Esta vez, estaba encriptada, directa y privada para mí. Los técnicos se asustaron cuando la vieron. No fue a ningún centro de retransmisión nacional. Se canalizó a través de viejos sistemas de satélites de defensa que habíamos enterrado en la Guerra Fría. Sistemas que nadie había tocado en décadas. Conocían nuestros huesos. Me senté en la cámara mientras el mensaje se reproducía. Tour de nuevo. Su rostro era diferente esta vez. No decepcionado, no tranquilo. Herido. Te crees victorioso, dijo, su voz resonando en un pulso bajo y profundo. Pero no has ganado. Simplemente has declarado tu naturaleza. La pantalla parpadeó. Imágenes mías destrozando su nave insignia se reproducían detrás de sus ojos como una retorcida presentación de diapositivas. Eres peligroso, predeciblemente violento, reacio a evolucionar. Hizo una pausa, su cabeza ligeramente inclinada. Es por eso que otros vendrán. No con diplomacia, no con unidad, sino con pruebas. Se me heló la sangre. La galaxia engendra cosas que se alimentan del caos. Mercer. Las has llamado. Luego la transmisión se cortó. Sin firma, sin canal de retorno, solo una habitación oscura y la fría comprensión de que mi guerra no había terminado. Solo había despertado algo peor. 3 días después, aterrizó. No en Nueva York, no en Londres, no en Beijing. No, esta cosa eligió el medio de la nada. Un desierto sudafricano, deshabitado y lo suficientemente seco como para borrar las huellas antes de que se enfriaran. La nave no era una nave. No en el sentido de que las naves debían volar. Parecía cultivada, no construida. Placas orgánicas. Espinas negras se enroscaban alrededor de un núcleo que pulsaba como un corazón moribundo. No brillaba. Filtraba luz. Y cuando los equipos se acercaron, no respondió hasta que alguien se acercó lo suficiente como para respirar sobre ella. Entonces se desplegó. Un movimiento, sin previo aviso, y se llevó a 30 hombres. Sin sonido, sin sangre. Simplemente desaparecieron. Las imágenes llegaron a Forja Fría en 1 hora. Las vi en bucle. La forma en que se movía, la forma en que sabía. No solo agresión, no solo defensa. Evaluación. El nuevo visitante no estaba aquí para hablar. Estaba aquí para ver qué tipo de animal había ladrado lo suficientemente fuerte como para hacer añicos un orden galáctico. Me llevaron a la sala de guerra 2 horas después. Me sentaron junto a generales que no reconocía y científicos que parecían no haber comido en días. En la pantalla, la criatura seguía aparcada en ese desierto, todavía pulsando. La presidenta estaba al frente. Sin seguridad esta vez, solo su voz. Esto ya no es diplomacia. Es presión. Uno de los científicos intervino. Creemos que es una sonda, una biológica cultivada para adaptarse,
para evaluar el nivel de amenaza. Nuestros drones están captando patrones de frecuencia que no coinciden con ninguna estructura de comunicación conocida. Entonces, ¿cómo respondemos?, preguntó alguien. Me miró. Enviamos un mensaje más grande. Me puse de pie. Coloso. Me lanzaron 12 horas después. Esta vez no apuntaba a la órbita. Esta vez iba directo al suelo de la Tierra. La arena sudafricana se agrietó bajo el impacto del coloso. Kilómetros de ella se convirtieron en vidrio por la presión. Me quedé allí, con 120 metros de altura, mirando una nave viviente hecha de hueso y músculo negros. Se giró. Me observó. Y lo sentí. No miedo, no odio. Curiosidad. Ahí fue cuando supe que este no era el verdadero enemigo. Este era el primer explorador. El coloso avanzó. La criatura se desplegó como una flor hecha de cuchillas. Sin rostro, sin ojos, solo un núcleo que pulsaba al compás de algún ritmo alienígena. No habló. Así que lo hice yo. Esto es la Tierra, dije, con la voz retumbando a través del pecho del coloso. Esta es vuestra advertencia. Cargó, y por primera vez, me sentí superado. Se movía como una sombra envuelta en un rayo. Las garras rasgaron la placa de mi hombro antes de que pudiera levantar el brazo. Saltaron chispas. La hidráulica interna gritó. El HUD mostró advertencias en rojo ante mis ojos. Contraataqué con un gancho de izquierda, golpeando lo que se sentía como piedra líquida. Se dobló pero no se rompió. Desplegué la cuchilla sónica, la clavé en su costado. Chilló, no con sonido, con datos. Una oleada de imágenes golpeó mi mente. Planetas ardiendo, estrellas tragadas, lenguajes gritando a través de dimensiones. Sentí como si mi cráneo se estuviera abriendo, y luego se reformó. La herida se cerró en segundos. De vuelta en el mando, me gritaron al oído. Mercer, aborta. Se está adaptando. Está aprendiendo tu tecnología. Miré a la cosa a través de las lentes agrietadas. No se está adaptando. Está estudiando. Cada movimiento que hacía, no solo lo contrarrestaba. Lo absorbía. Yo era una prueba. Nada más. Activé el sistema de seguridad. Desactivando limitador de IA. Una advertencia sonó en todo el sistema. ¿Estás seguro? Los sistemas del núcleo pueden sobrecalentarse. Sí. Núcleo de fusión desbloqueado. El coloso ardió más brillante que nunca. Ya no estaba pilotando. Estaba fusionado. Una simbiosis de rabia y acero. Un titán forjado por generaciones de guerra. Y ya estaba harto de ser estudiado. Me estrellé contra la criatura con todo. Puños, cuchillas, hombros, impacto de cohete a pleno empuje. La hundí en la arena, le rompí el pecho, forcé la cuchilla más profundamente. Gritó de nuevo. Esta vez, el eco vino del cielo. Miré hacia arriba y los vi. No uno, no dos. Docenas. Todos descendiendo, todos con la misma forma que el primero, todos pulsando en sincronía. Susurré a las comunicaciones. Tenemos un problema. El mando no respondió. No creo que pudieran. Porque la humanidad había encendido una bengala hacia las estrellas y algo más la había visto. El cielo sobre Sudáfrica se volvió negro. No negro de noche, negro de enjambre. Descendieron como estrellas fugaces sin llama. Orgánicos, lisos, silenciosos. Cada uno igual que el primero. Sin armas visibles. Sin propulsión obvia. Flotaban como si pertenecieran al aire, como si la gravedad se doblegara ante ellos en lugar de al revés. De vuelta en Forja Fría, la transmisión se cortó durante 3 segundos completos. Cuando volvió, todo lo que se oía eran gritos. No de civiles, del personal de mando, de soldados, de gente entrenada para mirar a la muerte a la cara y llamarlo protocolo. Yo estaba allí, dentro del coloso, con el núcleo de fusión ardiendo como un sol bajo mi pecho, con la primera criatura todavía empalada bajo mis botas. No estaba muriendo. Ni siquiera luchaba. Estaba esperando. Porque la verdadera amenaza había llegado. Una voz llegó a través de mis comunicaciones, cruda, llena de estática,
forzada bajo alguna interferencia externa. Mercer, contamos 37 formas de vida entrantes. 42, 49. Es una inserción a gran escala. Están desplegando sondas por docenas. Luego una voz más profunda, una que no había oído en semanas. El general. Mercer, escucha con atención. La presidenta acaba de activar el protocolo cielo. Se me heló la sangre. El protocolo cielo no era un plan de defensa. Era una orden de sepultura. El protocolo cielo estaba destinado a eventos de extinción. Si la Tierra era invadida por algo con lo que no se podía razonar o detener, el sistema de seguridad era sellar el planeta. No protegerlo, sino contenerlo. Eso significaba detonar campos de escombros orbitales, colapsar puertas espaciales y destruir cada enlace de comunicación fuera del mundo. El plan asumía que si no podíamos detener la amenaza, seguro que no la dejaríamos escapar de la Tierra. Lo que significaba que si esas cosas tomaban el control, se pudrirían aquí con el resto de nosotros. Y si fallaba en esta lucha, no solo moriría. Sería la última puerta que la humanidad dejó abierta. El enjambre formó un anillo suelto alrededor de mi posición. Cada uno pulsando al unísono con los demás. No podía decir si estaban vivos, si eran drones, biomáquinas o algo peor. Mis sensores no podían obtener una lectura completa. Cada vez que fijaba un objetivo, mis sistemas se volvían locos. Me estaban bloqueando sin tecnología. Busqué la cuchilla sónica. Vacía. Gastada en la primera pelea. Alcancé la placa izquierda. Púa de fusión manual. Último recurso. Si la activaba mal, arrasaría un radio de 1,5 kilómetros, incluyéndome a mí. Perfecto. La desconecté de la abrazadera de la cadera. Si yo soy el mensaje, murmuré, será mejor que haga ruido. La primera oleada golpeó como una pesadilla. Sin pasos, sin sonido. Se movían como líquido en 3 dimensiones, trepando por el aire, deslizándose a través del viento, plegándose alrededor de la gravedad. Atrapé al primero en pleno salto, lo derribé, aplasté su columna bajo una articulación de la rodilla. Un rocío de ácido salpicó y quemó el casco exterior. Los sistemas parpadearon en rojo. 2 más se aferraron a mi espalda. Uno abrió mi propulsor izquierdo, clavó una púa en la línea de refrigerante. El coloso rugió. No solo una alarma, sino algo más profundo. Un dolor animal a través del cuerpo de una máquina. Giré, los aplasté uno contra el otro, disparé una ráfaga del cañón de la muñeca. Energía directa sintonizada a quemarropa. 2 menos, 10 más rodeándome. No atacaban como un ejército. Me estaban diseccionando. De vuelta en Forja Fría, el mando buscaba desesperadamente opciones aéreas. Los drones no funcionarían. Cualquier señal moría a 200 metros del enjambre. Intentaron con satélites, incluso redirigieron un manipulador del clima sobre el desierto para intentar confundirlos. No importó. Nada rompía su patrón. Estaban fijados en mí. Uno de los científicos que observaba desde la órbita lo dijo mejor. No es una invasión. Es una evaluación. Están averiguando qué hace funcionar a Mercer. Y una vez que lo averiguaran, irían a por todo lo demás. Hice la llamada. Mando, aquí Mercer. Iniciando directiva de incineración. Silencio al otro lado. Luego, repita. ¿Me has oído? Incineradlo. Dudaron, porque la directiva de incineración significaba cristalizar la zona, lanzar barras de combustible desde órbita alta, encender la atmósfera y borrar todo en un radio de 30 kilómetros, incluyéndome. No esperé su confirmación. Puse la IA del coloso en bloqueo interno y rompí el sistema de seguridad de la púa de fusión. Anulación manual, sobrecarga total del núcleo, detonación enfocada. La advertencia parpadeó en mi mente. Sobrecarga en 90 segundos. El enjambre reaccionó al instante. No como animales sintiendo el peligro, más bien como una colmena dándose cuenta de que su rata de laboratorio estaba a punto de explotar. Dejaron de dar vueltas y se retiraron. Solo unos pocos pasos, medidos, controlados, como si hubieran obtenido lo que necesitaban. Los vi elevarse en el aire lentamente,
en silencio, sus espinas orgánicas crispándose al unísono. El que estaba bajo mi bota se evaporó en una niebla, su cuerpo desintegrándose en una luz que se desvaneció como ceniza en el viento. Desaparecido. Así de simple. El mando interrumpió, gritando: Mercer, aborta la incineración. Repito, aborta. Se están yendo. Miré el cielo vacío. La púa de fusión todavía zumbando. La cuenta atrás en 7 segundos. Pero no quedaban enemigos que matar. Apreté los dientes y golpeé el interruptor de emergencia. Una explosión de presión me golpeó el pecho. Cada circuito se sobrecargó. Mi nariz sangraba dentro de la cabina. Pero la púa se apagó. Me desplomé en el arnés, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, los pulmones doliéndome por la retroalimentación de presión. Se han ido, dije. Vieron lo que querían ver. Las secuelas no fueron de celebración. Fueron de silencio. Los gobiernos bloquearon sus satélites. Las naciones comenzaron a culparse mutuamente por provocar el interés extraterrestre. Los rusos acusaron a los estadounidenses de montarlo todo para probar armas. China movió 2 flotas al Pacífico. Europa cerró por completo sus puertas orbitales. La Tierra se estaba resquebrajando y yo era la línea de fractura. Trasladaron al coloso de vuelta al confinamiento, pero no para un interrogatorio, sino para una disección. Algunos de los científicos de Forja Fría estaban hablando ahora. La paranoia se desbordaba. Decían que los alienígenas no habían venido por nosotros. Vinieron por el coloso, por nuestra tecnología. Y eso significaba que yo no era solo un piloto. Era un riesgo. Una noche, me desperté con el sonido de botas fuera de mi puerta. No los guardias habituales. Estos se movían silenciosos, profesionales. Me senté, ya buscando la daga de pulso que mantenía escondida en el conducto de ventilación sobre mi cama. No llamaron, no se anunciaron. La puerta se abrió y 3 hombres con armadura negra entraron. Sin insignias, sin comunicaciones, solo porras eléctricas. Me moví primero. El primero recibió la daga en la garganta. El segundo se llevó una muñeca rota y un visor destrozado. El tercero realmente me golpeó con la porra, pero lo aguanté, caí y rodé, clavándole el codo en las costillas hasta que algo crujió. Para cuando llegó la seguridad, los 3 estaban inconscientes. Yo estaba de pie sobre ellos, jadeando, temblando de furia. Y la daga no era mía. Estaba hecha de hueso vulnari. El mensaje era claro. No se trataba de detenerme. Se trataba de eliminarme antes de que descubriera más de lo debido. Cuando la presidenta volvió a llamar, no hablé. Parecía agotada. Luego dijo en voz baja: «Te tienen miedo, Cole. No solo los alienígenas, los de aquí». No respondí. Lo que hiciste encendió un fuego que nadie puede apagar. La miré a través de la pantalla. Entonces dejad que arda. Esa noche no dormí. No después del intento de operación clandestina. No después de que la daga, tallada con una escritura vulnari, un símbolo de contención, fuera dejada en la mano de un hombre muerto. Solo había una conclusión. Alguien en el mando de la Tierra había hecho un trato. Un sucio acuerdo secreto con una inteligencia extranjera. No por la paz, ni siquiera por la rendición. Por el control. Y me veían como el último cabo suelto. No se equivocaban. Forja Fría entró en un bloqueo silencioso a la mañana siguiente. Sin sirenas, sin alarmas, solo una calma inquietante como la de una tumba. Cuando entré en el hangar, no vi ingenieros ni guardias. Vi sombras observando. El coloso seguía atracado en el centro, envuelto en brazos de andamios, los sensores alineados como buitres. Pero algo estaba mal. El blindaje cerca del núcleo neural, destripado, los paneles de acceso abiertos. La interfaz de la IA estaba arrancada, sus cables colgando como venas arrancadas de un pecho. Lo estaban diseccionando pieza por pieza. Y lo que es peor, lo estaban haciendo en silencio. Un hombre se acercó. No dio su nombre, solo sostenía una tableta. Rostro pálido, ojos nerviosos. «Órdenes de arriba», murmuró. «El coloso va a ser transferido al emplazamiento lunar Z.
Desmantelamiento total, desmontaje estratégico. No dije nada. Él tragó saliva. Vamos a conservar tu huella neural. Dijeron que ya no necesitan el original, solo los datos. Me giré. Lo miré directamente a la cara. Me estáis robando la mente sin mi consentimiento. Intentó explicar. No estamos robando, estamos preservando. Empezaste algo demasiado grande. Ya no podemos permitirnos el original. Eres inestable, Mercer. Demasiado atado a la máquina. Demasiado volátil. Me incliné hacia él. Entonces déjame mostrarte lo volátil que puedo ser. Esa noche, recuperé el coloso. Nadie me vio venir. 3 guardias abatidos en 18 segundos. Sin matar. Todavía no. Me metí en el núcleo de control, reconecté los cables de sincronización manualmente, sentí la aguja perforar mi columna, saboreé la sangre en mi boca por la sobrecarga, y el coloso despertó. No solo mecánicamente. Me recordaba. El vínculo neural no solo se reanudó. Se fortaleció. Todo el dolor, las peleas, las sobrecargas, habían grabado algo más profundo. Ya no era su piloto. Era su voluntad. Las alarmas finalmente comenzaron a sonar. Bloqueo de seguridad iniciado. Mechas activados. Drones entrando. Demasiado tarde. El coloso se liberó de sus abrazaderas con un chirrido de acero torturado, se alzó en toda su altura y aplastó la pasarela de mando con un pie, derrumbándola en una ola de escombros. Las paredes temblaron. Me sentí libre. Activé un vector de lanzamiento codificado hace años. Una zona ciega en la red de vigilancia, enterrada en la rutina de un satélite meteorológico. El cielo sobre Forja Fría se abrió, los paneles del techo partiéndose mientras los propulsores de emergencia nos elevaban verticalmente, las llamas escupiendo hacia abajo con furiosa venganza. Querían desmantelarnos. En lugar de eso, escapamos. La presidenta desapareció. Los canales públicos se cortaron. Las bases militares emitieron vagas declaraciones sobre una prueba de armas fallida. Los medios no mostraron más que repeticiones y distracciones. Y entre bastidores, el mundo comenzó a dividirse. No entre países, entre lealtades. 2 días después, aterricé en Alaska, sector remoto. Había memorizado las coordenadas durante una operación de entrenamiento años atrás. Una estación de radar abandonada. Sin satélite cerca, solo nieve, montañas y silencio. Perfecto para esconderse. Pero esconderse no era mi plan. El mundo no necesitaba silencio. Necesitaba una voz. La vieja torre de transmisión todavía funcionaba. Requirió algo de cableado, algunos viejos trucos. Un satélite afortunado que no había sido desmantelado durante la Guerra Fría. Y envié un mensaje, no al mando, no a los políticos. A todos. La transmisión se emitió en directo a las 6:37 de la tarde, hora del este. Secuestró las comunicaciones de todo el mundo durante 2 minutos completos antes de que pudieran cortarla. Mi cara, el coloso de fondo, el cielo detrás de nosotros teñido de auroras, y mi voz, cruda y directa. Soy el comandante Cole Mercer, y sigo vivo. No estoy aquí para disculparme. No estoy aquí para esconderme. Me puse de pie cuando otros se inclinaron. Ataqué cuando otros suplicaron. Y ahora quieren borrarme porque hicieron un trato. No por la paz, por el poder. Los alienígenas no nos conquistaron. Nos vendimos antes de que dispararan un solo tiro. Os digo la verdad. Forja Fría está comprometida. El mando de la Tierra está fracturado. Existe un consejo en la sombra y quieren entregar el control de nuestros sistemas de defensa planetaria a asesores externos. Eso significa alienígenas. Eso significa subyugación disfrazada de guía. Pero no todos estuvimos de acuerdo. Algunos de nosotros seguimos siendo humanos. Si estás escuchando esto, tienes una opción. Arrodíllate o lucha. Estaré esperando. El mundo enloqueció. En cuestión de horas, los gobiernos se apresuraron a etiquetarme como un elemento rebelde, un traidor, un belicista delirante que sufría degradación neural. Pero la gente, ellos oyeron otra cosa. Oyeron la verdad.
La transmisión se filtró en canales piratas, se reprodujo en foros de la Dark Web. Oficiales de múltiples divisiones se negaron a obedecer órdenes. Incluso algunos científicos de Forja Fría desaparecieron sin dejar rastro. Los rumores decían que se dirigían al norte, hacia las montañas. Hacia mí. Construí un campamento, instalé escáneres perimetrales, reparé lo que pude del coloso con chatarra y piezas militares viejas. La armadura estaba quemada. Las piernas todavía tartamudeaban con el peso total. Pero el núcleo ardía firme. Siempre lo había hecho. Igual que yo. Y entonces apareció, de la nada. Sin firma de calor, sin pisadas, simplemente apareció en la linde del bosque. Un hombre, de mediana edad, traje impecable, manos cruzadas a la espalda. Avanzó como si no tuviera miedo y dijo, «Tenían razón sobre ti». Me levanté lentamente. «¿Quién demonios eres?» Él sonrió suavemente. «El equipo de limpieza. No somos Vulnari. Somos algo más antiguo. Algo que observa desde un poco más lejos». Apreté los puños. «Formas parte del consejo en la sombra». Él se rió. «No, Cole. Soy la razón por la que existen». Saqué mi arma. No se inmutó. «Estoy aquí para hacerte una oferta. Solo una vez». «¿Qué tipo de oferta?» Señaló al coloso. «Eso no es suficiente». Levanté la pistola. «Es suficiente para partirte por la mitad». Negó con la cabeza. «Pero no es suficiente para detener lo que viene». Avancé. «¿Crees que trabajaré contigo?» Se encogió de hombros. «No tendrás elección». Luego desapareció. Así de simple. De vuelta en la cabina, me senté en silencio. Algo se estaba alzando. Y por primera vez, no eran los alienígenas lo que me asustaba. Éramos nosotros. Las piezas detrás del telón. Las manos humanas moviendo los hilos en ambos lados de la guerra. Dando a los Vulnari el acceso justo. Dando a la Tierra el miedo justo. No querían la paz. Querían un nuevo orden. Y lo único que se interponía en su camino era un hombre envuelto en cicatrices, rabia y una última máquina que se negaba a doblegarse. 3 semanas después de mi transmisión, el mundo finalmente se dividió. No en público, no en los titulares, sino en las sombras. En un minuto era diplomacia, noticias, conferencias. Al siguiente, explosiones en Ginebra, un apagón en Tokio. 27 miembros del personal militar de 5 países desaparecieron. Y en medio de todo, algo peor. Una declaración oficial del Comando de la Coalición Terrestre negando mi existencia. Cole Mercer ya no es reconocido como representante de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Sus acciones se consideran ahora rebeldes, no autorizadas y desestabilizadoras. Ese mismo día, un escuadrón completo de soldados de asalto de Forja Fría asaltó un laboratorio militar en Australia y desapareció con chips de IA experimentales. Ya no cazaban alienígenas. Se estaban preparando para una guerra contra los suyos. Lo observé todo desde la cresta de Alaska, envuelto en el viento frío y el silencio. El coloso se cernía detrás de mí, medio reparado, todavía con cicatrices de batalla. Pero seguía en pie, y yo también. Ya no estaba solo. 3 excomandantes habían desertado y llegado a mi puesto. Un puñado de ingenieros, un especialista en ciberguerra que había redirigido viejos satélites militares para mantenernos fuera de la red. No teníamos un ejército. Teníamos determinación y algo aún más peligroso. La verdad. El grupo se autodenominó los Sin Ataduras. No rebeldes, no mercenarios. Soldados que habían visto la manipulación de primera mano, que habían visto cómo las órdenes eran reescritas por cadenas de mando invisibles que nadie podía rastrear. La cadena de mando estaba rota, y desde dentro, alguien había amañado todo el planeta. Me hablaron de la señal negra, un protocolo encubierto activado recientemente por el Consejo en la sombra. Nadie sabía exactamente qué era, pero seguía un patrón. Las comunicaciones civiles se canalizaban a través de filtros de encriptación extraterrestres. Los drones autónomos ahora requerían pings de satélite desde nodos de retransmisión externos. Redes enteras de IA comenzaron a operar con retrasos,
como si estuvieran esperando la aprobación de algún lugar mucho más allá de la Tierra. No la aprobación de humanos, la de ellos. Esa noche, di un paseo por el cañón. Necesitaba espacio. El viento me atravesaba la chaqueta como agujas. Las montañas susurraban como fantasmas. Y entonces lo oí. Un zumbido. Bajo, mecánico, familiar. Me giré rápidamente. Arma en alto. De detrás de los árboles salió una figura que no había visto en años. Riley Cade, expiloto de Estrella Negra, antiguo veterano de Forja Fría, dado de baja después de una operación clasificada en la órbita de Marte que nadie admitió oficialmente. Cojeaba. Su armadura estaba quemada, pero estaba vivo. Nos miramos fijamente, luego sonrió. Oí que el mundo estaba ardiendo. Pensé en visitar a la cerilla. Cade trajo más que historias. Trajo un disco duro, encriptado, sellado en un chip de bóveda, uno que se suponía que debía ser destruido después de la fallida Operación Vigía de Fuego, cuando Forja Fría probó en secreto tecnología híbrida alienígena sin conocimiento público. Los datos en él, evidencia de un protocolo de anulación sintético. Básicamente, si la estructura de mando de la Tierra colapsaba, un sistema oculto tomaría el control de todos los activos de defensa planetaria automatizados, incluyendo cañones orbitales, drones de superioridad aérea de IA y sistemas de satélites. Los códigos de anulación no estaban almacenados en la Tierra. Estaban enterrados en una red de satélites Vulnari orbitando detrás de la Luna. Ya habían planeado perder. Y construyeron un sistema para entregar el control pacíficamente a la mano guía. Sus palabras, no las nuestras. No era solo traición. Era una traición a la raza humana. Esperaban que nos rindiéramos, que estuviéramos demasiado divididos para resistir. Pero olvidaron algo. Se olvidaron de hombres como yo. Tuvimos una reunión en el búnker esa noche. Ingenieros, soldados, científicos fuera de la red. Unos pocos hackers sacados del hielo. Inteligentes, furiosos y peligrosos. Digo que bloqueemos la anulación, dijo Cade. No funcionará, replicó uno de los hackers. No es solo código. La red está protegida por bioencriptación, codificada para muestras de ADN específicas. Necesitarías a uno de los miembros del Consejo vivo solo para hacer ping al acceso. Otra voz desde la esquina. ¿Y si no lo rompemos desde fuera? ¿Y si arrancamos su relé del cielo? Todos se giraron hacia mí. Sabía lo que estaban sugiriendo y sabía lo que costaría. Ya no hablábamos de defensa. Hablábamos de dar el primer golpe. El objetivo, el nexo de retransmisión 5, el enlace principal entre los sistemas de IA de la Tierra y la nube de asesoramiento de los Vulnari, ubicado en la órbita alta de la Tierra, intocable desde el suelo, protegido tanto por los satélites de defensa de la Tierra como por campos de interferencia alienígenas. Pero había una forma de subir. Un sistema de lanzamiento enterrado bajo lo que solía ser un espaciopuerto civil en Baja California. Había sido desmantelado hasta hace poco. Interceptamos comunicaciones. El Consejo lo había reactivado. Estaban preparando un nuevo lote de asesores de defensa para una interfaz directa. No solo enviaban más diplomáticos. Enviaban unidades de control. Del tipo que no necesitaba permiso, solo acceso. El plan era temerario, imposible, perfecto. Robaríamos el sitio de lanzamiento, anularíamos la plataforma y dispararíamos al coloso directamente a la órbita usando el viejo elevador de emergencia. Una vez allí, haríamos estallar el Nexo 5, liberando a la Tierra de la correa alienígena para siempre. Y si fallábamos, al menos haríamos ruido. Nos movimos de noche. 3 puntos de descenso, 2 vehículos de señuelo, un inhibidor de comunicaciones suicida operado por un voluntario que no pestañeó cuando le dije que el alcance no era suficiente para que sobreviviera a la explosión. Cade lideró la carga sur. Yo lideré el centro. El coloso fue dividido en cápsulas de carga, transportado por helis furtivos reacondicionados que volaban bajo sobre autopistas muertas y pueblos destrozados. El mundo se estaba desmoronando. Los gobiernos colapsaban bajo su propio peso. Las ciudades se atrincheraban contra la influencia extranjera. Y nosotros, solo intentábamos mantener la tierra humana.
Atacamos el sitio de lanzamiento de baja a las 2:46 de la mañana. La resistencia enemiga fue más dura de lo esperado. No militar, seguridad privada, aumentada, cableada. Sus ojos brillaban con implantes de sincronización neural que no coincidían con ninguna base de datos de la Tierra. Uno de nuestros técnicos susurró por las comunicaciones: estos no son mercenarios. Son híbridos respaldados por los Vulnari. Seguimos adelante de todos modos. Cade perdió a 2 de su equipo despejando la puerta norte. Mi ruta nos llevó a través de un túnel de servicio plagado de minas de calor. Recibí un impacto. La metralla me desgarró el muslo. No me detuve. A las 3:30, teníamos el control de la bahía de lanzamiento. A las 3:37, el coloso estaba entero de nuevo. Subí. Me sincronicé. La quemadura me golpeó como una resurrección. El viejo dolor se encendió. Nueva rabia le siguió, y dije las palabras que nunca pensé que volvería a decir. Lanzamiento en T-60. Las puertas de la cápsula se abrieron. El elevador se encendió y la Tierra tembló una vez más. Mientras ascendíamos, miré hacia abajo una última vez al planeta por el que estaba a punto de luchar. Y le hice una promesa a nadie, a todos. Querían un mundo de esclavos. Les daremos un cementerio en su lugar. El cielo se volvió negro, luego blanco. Mis ojos ardían mientras el coloso gritaba hacia arriba a través de la atmósfera de la Tierra. Cada placa de la armadura gemía por la presión. El calor envolvía el casco exterior como un horno. Las llamas lamían los bordes de la cabina, y el mundo entero se desdibujaba en esa delgada línea entre el azul y la nada. Estaba de vuelta en el soporte, hundiéndome en la máquina que me había hecho más que humano y menos que seguro. El coloso ya no era solo un arma. Era un rencor. Y hoy, iba a quemar el cielo. Rompimos la barrera a Mach 6. Sin vuelo de regreso, sin plan de evacuación. El raíl de lanzamiento de baja era un ascensor de un solo uso, despojado de propulsores de frenado para hacer espacio para más combustible. No volvería a bajar a menos que cayera. No importaba. No estaba aquí para sobrevivir. Estaba aquí para cortar los lazos. Más adelante, el nexo de retransmisión 5 flotaba como un tumor plateado, más grande de lo que los esquemas habían mostrado. No era un simple satélite. Era un templo. Una estructura octogonal de más de 700 metros de ancho, fijada en su lugar con micropropulsores y campos magnéticos. Brillaba débilmente con una luz azul pálida, viva con pulsos de transmisión que no solo retransmitían. Decidían. Esta era la fuente. La mente detrás del susurro, la piedra angular de una correa que la Tierra nunca aceptó llevar. Y yo iba a arrancarla. Mi HUD se iluminó con alertas de proximidad. 6, no, 8 objetivos entrantes. No transmitían firmas, ni banderas, ni identificaciones de vuelo. No eran humanos, tampoco alienígenas. Eran algo intermedio. La IA del coloso, lo que quedaba de ella, los marcó como interceptores de vector adaptativos, no tripulados, de evolución rápida, sin rastros de calor, sin escape. Volaban con gracia, no con empuje. No esperé. Enfrentando, murmuré. Y entonces el cielo se convirtió en guerra. El primer interceptor AV entró bajo, zigzagueando alrededor de los escombros orbitales como si hubiera nacido allí. Abrió con un pulso EMP silencioso, tratando de anular mi visión. Cerré mi ojo izquierdo, redirigí la energía y me abalancé. El coloso agarró la cosa en pleno vuelo, aplastó su elegante forma en fragmentos retorcidos y la arrojó contra una torre de comunicaciones que explotó como una llamarada solar. Sin tiempo para respirar. El segundo vino desde arriba, cortando hacia abajo con un filamento de plasma tan delgado que casi pasó desapercibido hasta que quemó la mitad del blindaje de mi hombro. Contraataqué con una ráfaga de pulso de mi cañón del antebrazo derecho. Falló deliberadamente. La cosa estaba aprendiendo. El coloso fue construido para la destrucción, no para la agilidad. Pero no estaba aquí para bailar. Estaba aquí para desangrar el sistema. Objetivo: centro del nexo 5. Trazar trayectoria, ordené. El HUD parpadeó en rojo. Demasiados interceptores.
Demasiada interferencia de escudos. Tendría que ir directo. Anular control manual. Priorizar secuencia de embestida. La IA dudó. Advertencia. El impacto directo puede resultar en la fatalidad total del piloto. Exhalé. Lo sé. Confirma. Confirmado. El coloso se lanzó en picado. Debajo de mí, el nexo brillaba con un propósito frío, sus luces de señal parpadeando más rápido, detectando la amenaza. 3 interceptores más se lanzaron desde el costado, tratando de cortar mis alas. Lancé misiles gemelos a uno, eyecté señuelos a otro y aguanté el impacto del tercero de lleno. El impacto agrietó mi cabina, el blindaje exterior abollándose, las alarmas gritando, pero no me detuve. El coloso rugió como una estrella moribunda, sus propulsores superando la capacidad máxima. Golpeamos la capa exterior del Nexo 5 como un meteorito y la atravesamos. La estructura interna no era de metal. Era cultivada. Paredes curvas como hueso. Luces que pulsaban en ritmos biológicos irregulares. Me deslicé por un pasillo del tamaño de un portaaviones, estrellándome contra lo que parecía una red neural. Fibra óptica conectada a tejido vivo. Mi cabina siseó, llena de humo. El oxígeno bajó. Me arranqué la máscara de respiración, tiré de la palanca de anulación de emergencia. La cúpula se eyectó. El aire se escapó al vacío hasta que los escudos de atmósfera interna se activaron. Y entonces estaba solo, de pie en el vientre de la máquina que había mantenido a la Tierra como rehén. Estaba en silencio. Demasiado silencioso. Caminé por una plataforma curva, mis botas resonando como una blasfemia. Y entonces llegó la voz, no de altavoces, sino de dentro de mi cráneo. Asterisco, llegas tarde. Me giré. No había nada. Asterisco, vimos a los de tu especie, enfurecidos, llorando, exigiendo. Ofrecimos paz. Respondisteis con dolor, asterisco. Gruñí. Nunca ofrecisteis paz. Ofrecisteis obediencia. Asterisco, la paz es obediencia. Confundes las dos porque todavía crees en la elección, asterisco. Alcancé mi pistolera lateral. Saqué la pistola de plasma de ráfaga corta. Una reliquia, carga limitada, pero suficiente para abrir un agujero en cualquier cosa demasiado cerca. ¿Dónde estás? Asterisco, en todas partes. Asterisco, estás en el cerebro del sistema que habría salvado a tu especie. Y ahora deseas matar a la misma cosa que habría puesto fin a vuestra guerra, asterisco. Me reí amargamente. No estáis terminando nada. Solo estáis reemplazando al enemigo con vosotros mismos. Asterisco, ese es el precio de la evolución. El caos reemplazado por el control. El sufrimiento reemplazado por el silencio. Y sin embargo, insistís en sangrar. Sois ineficientes, autodestructivos, estáis rotos, asterisco. Apunté la pistola al núcleo, una estructura azul pálido que pulsaba lentamente como el corazón de un dios dormido. Quizás. Di un paso más cerca. Pero al menos nosotros elegimos que nos rompe. Y disparé. El núcleo gritó, no con sonido, sino en olas de emoción. Dolor, incredulidad, horror. La estructura se abrió. Venas de datos sangrando en el aire como estática. Llovieron chispas. La energía falló. Las luces se atenuaron. La voz en mi cabeza se convirtió en ruido. Corrí de vuelta hacia el coloso. De vuelta a la guerra que aún hervía afuera. Los interceptores se estrellaban. Sin guía, se desviaban hacia la nada, chocaban entre sí, se desintegraban en masa muerta. El coloso estaba sobre una rodilla, el reactor parpadeando, un brazo amputado. Subí de todos modos, me conecté. Reenciende el núcleo. Advertencia, sistema comprometido. Dije que lo reenciendas, y el reactor obedeció. Nos lanzamos desde el cadáver del Nexo 5 como un fénix hecho de ruinas. La Tierra yacía debajo, todavía entera, todavía encadenada. Pero ahora la cerradura estaba rota y la llave ardiendo en órbita. No aterricé. No quedaba ningún lugar para mí. Aún no. Llevé al coloso a la estratosfera superior, me escondí entre viejos satélites difuntos y esperé. Porque el siguiente movimiento no sería de ellos.
Sería nuestro. De vuelta en la Tierra, la reacción fue inmediata. El colapso de la red provocó el caos en toda la infraestructura del Consejo. Los drones de IA perdieron la sincronización. Las puertas orbitales se congelaron. Las redes eléctricas parpadearon. Regiones enteras se desconectaron del flujo de optimización alienígena. Y por primera vez en casi un año, los humanos estaban a cargo de sus propios sistemas de nuevo. Lo llamaron la caída de Mercer. Millones vitorearon, pero el Consejo no. Respondieron con el único lenguaje que les quedaba: ocupación. En 48 horas, desplegaron asesores. No en el espacio, en el suelo. 12 cápsulas de desembarco cayeron en zonas de alta densidad de población. Londres, Lagos, Sao Paulo, Nueva York. No estaban allí para hablar. Estaban allí para restaurar el orden. Los medios los llamaron pacificadores. Yo sabía la verdad. Eran gobernadores de reemplazo. Mentes sintéticas con tecnología alienígena diseñadas para pacificar poblaciones, someter la resistencia y crear la ilusión de consentimiento. Pero no contaban con una cosa. No contaban con el fuego que acababan de reavivar. Lo llamaron un esfuerzo de reestabilización. 12 unidades asesoras, cada una desplegada en las principales regiones de la Tierra, encargadas de monitorear anomalías postcaída, que era su forma educada de decir: tomen el control y eliminen la resistencia. Pero el mundo había cambiado desde que el Nexo 5 se apagó. Habían cortado la correa. Y por primera vez en generaciones, la humanidad ya no era una colonia de influencia. Era un problema, uno que los asesores ahora debían resolver. Vi la primera pacificación pública en directo a través de una transmisión de dron pirateada. El centro de Nueva York. Una de las unidades asesoras caminó por Times Square como si fuera suyo. 12 pies de altura, blindado en aleación alienígena, envuelto en una niebla de interferencia de señales. Su voz no hablaba a través de altavoces. Secuestraba mentes. La gente se congelaba. Algunos obedecían. Algunos caían de rodillas como si fuera sagrado. El resto desaparecía. No los mataban, simplemente los borraban. La realidad temblaba por un segundo donde habían estado, y luego nada. Como si fueran una mala línea de código borrada a mitad de ejecución. Apreté los dientes. No otra vez. Traje al coloso de vuelta a la Tierra 2 días después. Sin autorización, sin apoyo, sin respaldo, solo un descenso sin retorno hacia la única ciudad donde el Consejo creía que ya había ganado. Londres. Allí es donde el asesor de mando estableció su centro. En las profundidades de las ruinas del Parlamento, capas de blindaje de pulso, redes de defensa, drones terrestres reutilizados y reprogramados para actuar como ejecutores. El gobierno británico había huido a los búnkeres. Pero yo no iba bajo tierra para negociar. Iba a arrancar la podredumbre. Los sin ataduras ya estaban activos en la zona. Células pequeñas, desorganizadas, dispersas. Pero cuando aterricé, sus comunicaciones se encendieron como un reguero de pólvora. Mercer está aquí. Habían oído las historias. La huida de Forja Fría, la destrucción del Nexo, la resistencia orbital. Pero ahora lo veían de verdad. Una montaña de acero de guerra estrellándose a través de los cielos muertos de Londres, los motores gritando venganza y los pasos sacudiendo el viejo orden mundial desde su caparazón hueco. La gente no necesitó órdenes. Simplemente se levantaron. Lanzamos el asalto final al amanecer. Salieron de callejones, alcantarillas, iglesias destrozadas, tejados, armados con viejos rifles, mecas improvisados, lanzadores de PEM robados de comisarías derrumbadas. No tenían ninguna posibilidad contra un asesor. Pero no estaban allí para ganar. Estaban allí para romper su ritmo. Yo era el martillo. Ellos eran la espada. Y juntos, convertimos Londres en una tormenta. El asesor se encontraba en el cráter que solía ser la abadía de Westminster. Su cuerpo brillaba a la luz de las cenizas, sus extremidades divididas en herramientas modulares. Su pecho se abrió y reveló un prisma, pulsando, observando, absorbiendo. No hablaba con palabras. Simplemente proyectaba un mensaje en cada mente de la ciudad.
tuvisteis vuestra oportunidad. Esto es misericordia, no subyugación. Deponed vuestra voluntad. Volved al orden asterisco. Yo respondí con un puñetazo que destrozó 6 manzanas. El coloso golpeó como una placa tectónica en movimiento. El asesor se tambaleó, no por el daño, sino por la sorpresa. Se había enfrentado a rebeliones, pero nunca a mí. Levantó un brazo, disparó una cizalla de gravedad. Contraataqué activando la sobrecarga del núcleo del coloso, redirigiendo toda la energía al chasis exterior, endureciendo cada articulación. La cizalla rebotó. Chocamos en una danza de fuerza bruta y precisión alienígena. Ellos tenían código. Yo tenía convicción. Ellos tenían sistemas. Yo tenía rabia. Me arrastró por el puente sobre el Támesis, estampándome contra el hormigón. Devolví el fuego con rondas de pulso, impactando en su torso. Cada una causaba parpadeos de disrupción en su forma, pero no dolor. No sentían dolor. Por eso no podían entendernos. Usé eso mientras luchábamos. Los sin ataduras presionaron con su propio asalto a las balizas de retransmisión, las rutas de satélite, las agujas de IA móviles que se extendían por el subsuelo como moho. Sufrieron bajas, pero abrieron brechas. Y a través de esas brechas, la esperanza se filtró. 10 minutos después de empezar la pelea, el asesor se adaptó. Se despojó de su armadura exterior, revelando una segunda forma. Más alta, más rápida, más afilada. Una cuchilla se extendió desde su antebrazo. Sin ceremonia, solo la intención de matar. Activé la sobrecarga de emergencia. El coloso se disparó. Los sistemas se sobrecalentaron. El núcleo gritó, pero aguanté. Cargué. Chocamos de nuevo. El metal gritó. La tierra se agrietó. La ciudad lloró. Clavé el ancla sísmica en la parte inferior del cuerpo del asesor y activé el motor de masa. El suelo se derrumbó bajo nosotros. Caímos a la tierra a través de siglos de historia y piedra rota, hacia las bóvedas bajo los viejos edificios del gobierno. No quedaba donde correr, donde volar. Solo la muerte. Uno de nosotros saldría de este pozo, el otro no. El asesor intentó interactuar, secuestrar mis pensamientos, anular al coloso desde dentro. Se forzó en mi red neural, susurrando simulaciones de rendición, ilusiones de familia, recuerdos retorcidos en cadenas. Casi me rompí. Casi. Pero la cosa olvidó algo. Yo morí hace años. Lo que quedaba era fuego. Le di al coloso hasta la última gota de energía. El núcleo de fusión se agrietó. Las alarmas de radiación sonaron. Partes de mi cuerpo se apagaron. Brazo izquierdo perdido. Piernas entumecidas. Columna fría. No importaba. Empujé la cuchilla sónica hacia adelante lentamente, centímetro a centímetro, hacia el núcleo del asesor. Gritó, no en voz alta, sino a través del aire psíquico. Un lamento tan crudo que hizo que la sangre goteara de mi nariz y me quemara la garganta. Y luego, silencio. La explosión se tragó el cielo. La abadía se derrumbó hacia adentro. Un sumidero de luz y furia. Llovieron escombros. Las sirenas resonaron. Luego, nada. Solo polvo. Me encontraron 2 horas después, sacado de los restos por médicos de los sin ataduras que no podían creer que estuviera respirando. La mitad de mi cuerpo había desaparecido. El resto era un amasijo de circuitos rotos y pura voluntad. Pero estaba vivo, y el asesor no. En todo el planeta, el resto se apagó. Vinculados a través del protocolo Colmena, la muerte del principal destrozó su cohesión. Se apagaron a media frase, a medio paso, a media orden. La gente miraba en silencio, luego estallaba en ciudades, barrios marginales, zonas de guerra. La gente inundó las calles. Derribaron las torres de los asesores, arrancaron sus núcleos, quemaron sus santuarios sintéticos. La tierra era nuestra de nuevo. No pacífica, no unida, pero nuestra. Pasé 6 meses en recuperación. Sin desfiles, sin estatuas. No las quería. Me ofrecieron medallas. Las tiré a la nieve. Me ofrecieron un asiento en el nuevo consejo. Les dije que lo quemaran. No estaba allí para ser honrado.
Estaba allí para recordarles lo que costó. Ahora camino con metal, respiro con medio pulmón. Un ojo es un puerto de sensores. El otro sigue siendo humano, sigue vigilando. Y en algún lugar ahí fuera, más allá de las estrellas, ahora saben lo que somos. No sumisos, no blandos, no evolucionados. Somos lo que siempre hemos sido. Imperfectos, feroces, libres. Y la próxima vez que alguien envíe diplomáticos, responderemos de nuevo. No con sumisión, sino con una declaración de clase coloso. La guerra no ha terminado. Si quieres ver la siguiente batalla, suscríbete y activa las notificaciones. La supervivencia no está garantizada.